por sobre todas las cosas. Vamos a continuar en el día de hoy, vamos a seguir en esta serie de estudios que hemos titulado El Evangelio que predicó Jesús. El Evangelio que predicó Jesús, ¿no? Seguimos en esta serie de estudios que hemos titulado, como recién dije, El Evangelio que predicó Jesús. Y ya en reuniones anteriores hemos visto la esencia del arrepentimiento, hemos visto y hemos estudiado la esencia del arrepentimiento y hemos estudiado el domingo anterior precisamente el fruto de dicho arrepentimiento. Son los dos temas que hemos estudiado con relación, ¿no?, a una de estas palabras claves del Evangelio que predicó Jesús, que es el arrepentimiento. Hemos visto la esencia, en qué consiste el arrepentimiento bíblico, y también el domingo anterior hemos visto el fruto que produce el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento verdadero, ¿no?, que es un ingrediente esencial de la salvación. ¿Por qué digo que es un ingrediente esencial de la salvación? Y sencillamente porque no hay salvación si no hay verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es un ingrediente esencial, fundamental, ¿no?, del Evangelio que predicó el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo comenzó su ministerio Jesús? Allí en Mateo 4:17 o en Marcos capítulo 1, ¿cómo lo empezó el Señor? El Señor empezó diciendo: arrepiéntanse o arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos claramente que el Evangelio que predicó el Señor Jesucristo, un ingrediente fundamental de ese Evangelio, de la salvación, ¿no?, que contiene el Evangelio, es precisamente el arrepentimiento. Por eso lo estamos estudiando, ¿no?, de una manera profunda, bíblicamente, para entender de que no es un tema menor y mucho menos no es un tema para ser sacado de la predicación, como lamentablemente en muchos círculos cristianos y evangélicos lo han hecho. Lo han sacado el arrepentimiento, ¿no?, con teorías que son descabelladas, diciendo no hablemos de arrepentimiento porque la gente por eso se ofende, ¿no? Y estamos haciendo algo que es contrario a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Jesús precisamente cuando empezó a predicar el Evangelio hacía un llamado claro a las multitudes, pero también cuando Él predicó individualmente, como a Nicodemo, un maestro de Israel, ¿no?, un maestro farisaico de Israel, un religioso, Jesús le habló también del arrepentimiento. Entonces vemos que el Evangelio que predicó el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, es una palabra clave y esencial. Y es un ingrediente, como dije anteriormente, fundamental en la salvación, porque precisamente no puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Y lamentablemente hay mucha gente engañada por falsas teologías evangelísticas que le han hecho creer que pueden seguir a Jesús, que pueden creer en Jesús sin haberse arrepentido. Y hay muchas personas que están bajo ese engaño. Pero el Evangelio de Jesús, como estamos estudiando, es claro en este tema. Entonces, ya hemos visto, ya hemos estudiado la esencia del arrepentimiento y el fruto de dicho arrepentimiento. Hoy vamos a estudiar qué tiene que ver el Evangelio y el arrepentimiento. ¿Qué tiene que ver el Evangelio y el arrepentimiento? Obviamente que ya esa pregunta está contestada por lo que hemos venido estudiando. El arrepentimiento es un ingrediente fundamental del Evangelio que predicó Jesús. ¿Por qué? Porque no puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Pero ese es el título que le vamos a dar al estudio de hoy: el Evangelio y el arrepentimiento. Y el arrepentimiento ha sido siempre el fundamento, el arrepentimiento ha sido siempre el ingrediente esencial del llamamiento bíblico a la salvación que hacía el Señor Jesucristo. Por ejemplo, si nosotros ahora acompáñenme al libro de Hechos de los Apóstoles, este libro histórico y narrativo, Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver que cuando Pedro en la primera evangelización pública,
después que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, Hechos 2, los primeros versículos, y comienza la era de la iglesia, vamos a ver que cuando Pedro en la primera evangelización pública, en el comienzo de la era de la iglesia, vemos ahora en este texto que vamos a leer, que el arrepentimiento estaba en el centro del mensaje de Pedro. Y así estuvo en el centro del mensaje de todos los apóstoles. Vamos así a Hechos 2. Hechos 2. Fíjese que en el versículo 14 usted tiene un título en el encabezado de esa porción que dice primer discurso de Pedro. Este es el primer discurso evangelístico. La iglesia acaba de nacer con el descenso del Espíritu Santo, como Jesús lo había prometido en el capítulo 1 de Hechos. Y Pedro aquí se pone en pie y va a empezar a ¿qué? A proclamar el evangelio al público reunido allí. Por eso dice el verso 14, primer discurso de Pedro. Pero nosotros vamos a centrarnos más avanzado al discurso de Pedro y vamos a ir directamente al versículo 38. Vamos a leer el 37 para tener un poquito el contexto también. Hechos 2:37, estamos inmiscuidos en el discurso que está dando Pedro, que comenzó en el verso 14. Ese es el contexto. Y dice el versículo 37, ya llegando al final de este primer discurso evangelístico que Pedro está llevando adelante. Dice el verso 37, al oír esto, ¿quién? La multitud que estaba escuchando a Pedro. Al oír esto, esa multitud, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la esencia del arrepentimiento? ¿Qué partes toca del ser humano el verdadero arrepentimiento? El intelecto, pero ¿qué más? Las emociones y la voluntad. Aquí vemos cómo el discurso que está dando Pedro acerca del Señor Jesucristo llega a un punto en el cual empieza a tocar la parte emocional de las personas. Porque dice el texto en el verso 37 que estas multitudes empezaron a ¿qué? A compungir. Se empezaron a ¿qué? A sentir culpa por su pecado. ¿Cuál fue su pecado? Haber rechazado a Cristo semanas atrás, cuando le pidieron a Pilato que lo crucificara. Y ante el discurso de Pedro, donde Pedro les hace ver que ese Jesús era el Mesías prometido y que ellos le habían pedido a Pilato que lo matase, como terminó sucediendo, entonces Pedro está dándole el discurso centrado en Cristo, siendo Cristo el núcleo de su sermón, la médula de su sermón, porque cuando presentamos el Evangelio tenemos que presentar ¿a quién? A Jesús. El único y suficiente Salvador, el único que puede traer la justificación a un pecador delante de Dios. Y dice allí, verso 37, que esta multitud al oír esto se compungieron de corazón y cuando les vino la culpa encima, cuando le vino la tristeza, la congoja por sentirse culpable, ¿qué es eso en realidad la esencia del Evangelio? Hacerlo sentir al pecador ¿qué? Culpable, porque eso es lo que somos los seres humanos delante de Dios. ¿Qué somos? Culpables por nuestros pecados. Y dice Pedro, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban al lado de Pedro, varones, hermanos, ¿qué haremos? Les agarró la tristeza, le agarró el pesar por su culpa, le agarró la desesperación de saberse que eran culpables. Y esto es lo que produce la predicación del verdadero evangelio en el corazón del pecador, hermanos. No es acariciar su pecado cuando predicamos el evangelio, es todo lo contrario, es denunciar, es exponerlos para que se vean lo que soy, porque cuando el ser humano entienda lo que es, ahí recién va a tomar conciencia de que necesita ser salvado, como esta multitud que se entristeció y sintió pesar, y les agarró temor y miedo y le dijeron a Pedro y a los demás varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro, ayúdanos por favor, estamos en problemas con la justicia de Dios. Hemos pedido a Pilato que asesine al Mesías. ¿Qué hacemos ahora, Pedro? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los
otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la divina respuesta a través del apóstol Pedro que les dio el Espíritu Santo? Pedro les dijo, verso 38, arrepentíos. ¿Qué les dijo Pedro en primera medida? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras para la solución de estos corazones? ¿Cuál fue? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo ¿Para qué se tienen que arrepentir? ¿Para qué se tiene que arrepentir el pecador? Para perdón de los pecados. ¿Para qué se tiene que arrepentir el pecador? Para que sus pecados sean perdonados y así pueda estar justificado delante de Dios y entrar a su reino, recibiendo vida eterna. Entonces podemos ver claramente que cuando Pedro en la primera evangelización pública, en el comienzo de la era de la iglesia, vemos que el arrepentimiento estaba en el centro de su mensaje, como vimos claramente en el versículo 38. Ninguna evangelización que saque el mensaje del arrepentimiento puede llamarse con convicción evangelio bíblico. Y repito eso. Ninguna evangelización que saque el mensaje de arrepentimiento puede llamarse con seguridad, con convicción, el verdadero evangelio. El arrepentimiento y el llamado a dicho arrepentimiento al pecador siempre tiene que estar en el mensaje que presentamos. ¿Por qué razón? Porque los pecadores no pueden acudir a Jesús sin un cambio radical de corazón, mente y voluntad. Es decir, sin arrepentirse. No pueden acudir a Jesús y ser salvos sin un cambio radical de corazón, mente y voluntad. O sea, si no se arrepienten. Esta es la única clase de conversión reconocida por las Escrituras, por la Biblia. El llamado al arrepentimiento, lo cual implica un cambio radical, total, de manera de pensar, de sentir y de voluntad, de dirección en la vida. Acompáñeme a Mateo 21 y vamos a ver cómo Jesús utiliza una parábola para ilustrar. Jesús va a utilizar en Mateo 21 una parábola para ilustrar la hipocresía de los religiosos de su época, para ilustrar la hipocresía de una profesión de fe, o sea, de creer en Dios sin haberse arrepentido. Jesús va a utilizar una parábola para ilustrar precisamente la hipocresía de una profesión de fe, de creer en Dios, de decir creer en Dios sin haberse arrepentido. Y déjeme decirle que lamentablemente así hay muchas personas profesando fe en Jesús sin haberse nunca arrepentido. Por eso sus vidas no muestran ningún cambio. Nunca lo han mostrado. Pero Jesús precisamente va a utilizar una parábola para ilustrar esto, la hipocresía de una profesión de fe, de un decir creer en Dios sin haberse arrepentido. Mateo 21, versículo 28. Y vamos a ver ahí, dice, pero ¿qué os parece? Dice Jesús. Obviamente que en esta parte de esta primera oración del versículo 28, donde dice, pero ¿qué os parece? Entre signo de interrogación, tenemos que ir al verso 23 para saber con quién está hablando Jesús. ¿Me entiende? ¿A quién le está diciendo Jesús, pero qué os parece? ¿A quién le está diciendo? Bueno, vayamos al versículo 23. Ahí nos vamos a encontrar, verso 23.
Cuando vino al templo, este es Jesús, cuando vino Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, estos son saduceos y fariseos, los sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Verso 25, acaba la pregunta de Jesús a estos religiosos hipócritas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? ¿Entiende ahora a quién le está hablando Jesús? ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista vio venir a los fariseos cuando él estaba bautizando en el Jordán? ¿Se acuerdan el domingo anterior? ¿Cómo los recibió Juan el Bautista? ¿Qué les dijo cuando los vio a los fariseos, a estos religiosos, venir a su bautismo? ¿Cómo les dijo? ¿Cómo los recibió? ¿Generación de qué? De víboras. ¿Y se acuerdan que nos preguntamos por qué fue tan duro Juan? Porque Juan les conocía el corazón. Sabían que lo que estaban haciendo al venir a su bautismo era pura hipocresía. Y aquí lo podemos ver claramente. Que cuando Jesús le preguntó a estos fariseos qué pensaban del bautismo de Juan, ellos nunca creyeron que venía de Dios. Pero vayamos al punto de esta parábola que Jesús le va a ilustrar a estos fariseos, a estos ancianos y a estos sacerdotes hipócritas que decían creer en Dios, pero sin arrepentimiento. Entonces le dice Jesús: ¿pero qué os parece? Verso 28, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Verso 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Verso 31, ¿cuál, dice Jesús, preguntándole a estos religiosos, cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos, o sea, la gente de la sociedad más baja, y las rameras, es decir, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, practicando el bautismo para arrepentimiento, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esa parábola Jesús se la da para ilustrar la hipocresía de esta gente que decían creer en Dios, la hipocresía de una profesión de fe sin arrepentimiento, que es el caso de esta gente. Podemos preguntarnos también, abriendo un paréntesis acá, podemos preguntarnos por qué este relato que incluye 2 hijos, ¿estamos de acuerdo? 2 hijos, uno que dijo no voy, pero después se arrepintió y ¿qué hizo? Fue, y el otro hijo que le dijo enseguidamente sí voy, y no fue. Ahora, podemos preguntarnos por qué este relato no incluye un tercer hijo. ¿Nunca te lo preguntaste? ¿Por qué este relato no incluye un tercer hijo que haya dicho yo voy y cumpliera su palabra? ¿Por qué este relato no incluye un tercer hijo? Claramente porque este relato también
representa a la humanidad. Este relato también representa a la humanidad. Y todos, la humanidad por completo, todos nos quedamos cortos. Todos nos quedamos cortos. ¿Qué dice Pablo en Romanos 3:23? Por cuanto todos, ¿qué? Por cuanto todos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús no introdujo un tercer hijo que haya dicho voy y cumplía con su palabra? Porque este relato también gratifica, ilustra, representa a la humanidad pecadora, la humanidad que se queda corta, como dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y la palabra en el Nuevo Testamento que se usa para pecado es la palabra griega amartia, que significa, entre otras cosas, errar al blanco. La humanidad no hace porque no quiere la voluntad de Dios, se queda corta, erra al blanco. Por eso Jesús no pudo incluir a un tercer hijo que haya dicho voy y fue. No, porque esa parábola también representa en esos dos hijos la humanidad entera, la cual se queda corta, la cual todos son pecadores, todos erramos al blanco. Todos, absolutamente todos. Y en ese mismo capítulo de Romanos 3:23, en ese mismo capítulo, en el versículo 10, Pablo comienza diciendo, no hay que justo ni aún uno. Por eso Jesús no pudo incluir un tercer hijo que haya dicho yo voy y cumpliera con su palabra. Porque eso representa a la humanidad también, claramente. Jesús aquí en este relato de esta parábola describe dos clases de personas en esos dos hijos. Dos clases de personas. Las que dicen ser obedientes, pero en realidad siguen siendo ¿qué? Desobedientes. Dos clases a través de esa ilustración en la parábola de dos hijos. Jesús describe dos clases de personas. Las que dicen ser obedientes, pero en realidad siguen en desobediencia, como muchos. Y los rebeldes que al final, ¿qué? Se arrepienten. Eso ilustra esta parábola en estos dos hijos. Jesús compartió, obviamente, como dice el contexto del pasaje, Jesús compartió esta parábola para beneficio, para abrirle los ojos a estos religiosos y llevarlos al arrepentimiento. Compartió esta parábola para beneficio de los fariseos, quienes no se veían a sí mismos como pecadores y desobedientes. Y cuando Jesús les preguntó cuál de los hijos hizo la voluntad de su padre, ellos contestaron correctamente. Véalo, verso 31. Ponga sus ojos allí en la respuesta que dan. Verso 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le pregunta Jesús. Dijeron ellos, el primero. Ellos obviamente contestaron correctamente. Y al admitir esto, al admitir con su respuesta lo correcto, al admitir esto, se condenaron a sí mismos por su hipocresía. Obviamente, ¿no? La respuesta de Jesús, cómo les debe haber dolido. Fíjese lo que dice el 31, la parte final del texto, versículo 31. Jesús les dice ante la respuesta, de cierto os digo que los publicanos, a quienes ellos como religiosos hipócritas despreciaban como lo más bajo de la sociedad, al igual que las prostitutas. Por eso, ¿cómo les debe haber dolido la respuesta y la comparación que Jesús hizo? De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque esa clase de gente que hizo reconoció su condición ante Dios.
y se arrepintieron. Por eso fueron al bautismo de Juan, buscando arrepentimiento. Estos fariseos eran como el hijo que dijo que obedecería, el primero, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo ese hijo al final? Le dijo que sí, pero no. ¿Qué dice este mismo Evangelio en el capítulo 7 al final del Sermón del Monte? ¿Qué ilustra allí Jesús al final? ¿Qué es lo más importante, el que dice o el que hace? ¿Qué enseña Jesús ahí? No es tanto lo que se dice, sino lo que vos mostrás. Es lo que dice Santiago en su epístola en el capítulo 2 a partir del verso 14. La fe sin ¿qué? Sin obras. ¿Es qué? Muerta, no te salva, es estéril. Y esta era la fe que tenía este grupo de religiosos. Y es la fe que profesan muchos que dicen ser cristianos. Ellos eran estos religiosos como el hijo que dijo que obedecería, pero no lo hizo. Por eso la pretensión de esta gente de que amaban a Dios y guardaban su ley no les valía absolutamente nada si no hay arrepentimiento. Aquellos fariseos eran como muchos hoy en día que dicen creer en Jesús, pero se niegan ¿a qué? A obedecerle a Jesús. Dicen creer, dicen amar a Jesús, pero se niegan a entregarle el señorío de sus vidas ¿a quién? Al único soberano y Señor. ¿Quién es? Jesús. Si tú dices haber creído en Jesús, significa que has hecho a Jesús ¿quién? El Señor de tu vida. ¿Y qué significa eso? Amo, supremo y soberano de tu vida. Pero obviamente hay muchos hoy en día que dicen creer en Jesús, pero se niegan a someterse a su señorío, se niegan a obedecerle. Su profesión de fe obviamente es vana y obviamente si no se arrepienten verdaderamente van a perecer en el infierno eterno. Hermanos, ni el peor de los pecados, imagínate tú, el peor de los pecados, pueden dejar a un pecador fuera del cielo si ¿qué? Se arrepiente. Si se arrepiente. Y no hay salvación, no puede haber salvación sin un arrepentimiento que rechace el pecado en todas sus formas y manifestaciones. No puede haber salvación sin un arrepentimiento que rechace toda clase de vida pecaminosa. No nos da la Biblia un gris para caminar en medio. No puede haber salvación sin un arrepentimiento que rechace el pecado. Hay muchos hoy en día que oyen la verdad de Cristo, la oyen a la verdad sobre el Evangelio e inmediatamente dicen creer. Se entusiasman con los relatos de la Biblia y dicen creer, como el hijo que dijo que obedecería. ¿Y qué hizo? No lo hizo, no obedeció. Su profesión de fe es ¿qué? Estéril. Su profesión de fe es vana, no le salvará. Si no da ¿qué? Si no da frutos de un verdadero arrepentimiento. Si sus vidas no muestran un cambio. Si la persona que dice creer en Jesús no muestra un cambio, tenemos toda la autoridad de la Escritura para desconfiar de su conversión. Porque el verdadero arrepentimiento que produce Dios transforma toda la estructura del ser humano. Pero como contraparte a esa clase de gente, hay algunos que al escuchar el mensaje del Evangelio, inmediatamente ¿qué hacen? Le dan la espalda al pecado,
le dan la espalda a la incredulidad, le dan la espalda a la desobediencia y aceptan a Cristo con fe obediente. Eso también es verdad. Hay gente que recibe el Evangelio de esa manera. Le dan inmediatamente la espalda a la vida pecaminosa, a la incredulidad, a la desobediencia, y aceptan a Cristo con una fe sumisa, entregada, obediente al señorío de Jesús. Y eso bíblicamente se llama un verdadero arrepentimiento. Puede ver, hermano, por lo que hemos visto, cómo el arrepentimiento es una parte esencial del Evangelio que predicó Jesús. El arrepentimiento no es algo para sacarlo hoy de la predicación, como lamentablemente muchas teologías corruptas lo hacen. El Evangelio que predicó Jesús contenía un ingrediente esencial para la salvación del pecador. ¿Cuál era? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para entrar al reino de los cielos hay que arrepentirse como primera opción. Hay que arrepentirse. Y ese es el Evangelio que tenemos que difundir, la iglesia verdadera de Cristo, el verdadero cristiano, el verdadero creyente. Es ese el Evangelio que tenemos que difundir, que tenemos que proclamar, que tenemos que anunciar a las personas perdidas, para que en ellas haya un verdadero cambio radical en su mente, en sus emociones y en su voluntad. El pecador debe oír el llamado del Evangelio al arrepentimiento para con Dios. Y ese es el Evangelio que tenemos que presentar. Yo sé, hermano, como tú sabes. Yo sé, como tú sabes, que el Evangelio no es popular. Déjame decirte, nunca fue popular el mensaje de Jesús del Evangelio. No es que no es popular hoy. Nunca fue popular el Evangelio del Señor Jesucristo llamando al pecador al arrepentimiento. Nunca fue popular. De hecho, por predicar el Evangelio del arrepentimiento, Juan perdió su cabeza. Jesús terminó clavado en una cruz. Pedro terminó crucificado. Pablo perdió su cabeza por predicar el Evangelio del arrepentimiento. Jacobo fue traspasado por una espada. Timoteo fue molido a garrotazos por predicar el Evangelio del arrepentimiento. No es popular, nunca lo fue popular, siempre fue resistido por el pecador y lo seguirá siendo resistido por el pecador. Por eso las almas se van a arrepentir siempre y cuando Dios en su gracia les dé ¿qué? Arrepentimiento. Porque el pecador está tan encristado con el pecado, ama tanto el pecado, todo lo que el pecado le da. Porque el pecado te dice, disfruta hoy y paga mañana. Pero la paga es la condenación eterna de tu alma. Eso no te lo dice el pecado. El pecado te dice, ve que es lindo, es bello, disfrútalo, saboréalo. Saborea el adulterio, saborea la fornicación, saboréalo, es lindo, es dulce, hermoso para la carne. No te hagas problema, mañana pagas. Claro que vas a pagar. La paga del pecado es la muerte eterna. Hermanos, ¿qué evangelio predicó Jesús? El evangelio que contiene un llamado claro y conciso al pecador. ¿Cuál es ese llamado? Arrepiéntete. Lo que significa, como ya estudiamos,
cambia radicalmente tu manera de pensar en cuanto a la cosmovisión del mundo, en cuanto a quién es Cristo, en cuanto a quién es Dios, en cuanto al pecado. Cambia tu manera de pensar. Siente pesar por la vida pecaminosa que viviste, por todas las cosas inmundas que hiciste. Y decide en tu voluntad pegar la vuelta y volverte a Dios. Convertíos, pueblo mío, convertíos, le decía en el Antiguo Testamento Dios a su pueblo Israel, descarriado por los caminos nefastos del pecado. Y ese es el mismo mensaje que tenemos que seguir proclamando, con convicción, con denuedo, que no te tiemble la voz. Con amor, con todo el amor de Dios en nuestros corazones, pero no negociando el mensaje nunca. Porque no es tu persuasión, no es tu forma de presentar el Evangelio que tú vas a convencer a la persona. El que convierte a las personas no eres tú, es Dios a través del mensaje verdadero del Evangelio. No lo suavices. No escondas, no omitas cosas. Di el Evangelio como Dios te lo reveló, con amor, con respeto, pero con firmeza y convicción. Solo a través de oír el Evangelio es que tú y yo estamos en Cristo. Y esa es la forma, no hay otra. Como otros vendrán a Cristo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Ponte de pie y vamos a agradecerle al Señor por su bendita y poderosa, inerrante, infalible palabra, con la cual nos edifica, con la cual llama al pecador al arrepentimiento. Padre, te damos muchas gracias, estamos agradecidos por estar expuestos delante de ti, delante de tu palabra, de la autoridad de tu palabra. Qué gozo hay en nuestros corazones poder recibir, poder oír tu palabra, tus enseñanzas. Gracias por hablarnos, Señor, de esto tan importante, que es una parte tan esencial del Evangelio que tú viniste a traer y a proclamar, que es el arrepentimiento. Por la sencilla razón de que no hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Señor, te damos gracias por habernos enseñado lo que tiene que ver con esto tan importante, con este ingrediente tan esencial del Evangelio bendito y verdadero. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo que está aquí presente. Bendice a aquellos que hoy no pudieron venir, Señor. Padre, fortalece a tu pueblo, anima a tu pueblo. Sobre todas las cosas, ayuda a tu pueblo a caminar cada día más en santidad, en vida que a ti te agrade, que te traiga a ti gloria y honra. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos. Sana a los enfermos y debilitados que hay en tu pueblo, Señor. Y oramos para que tú nos fortalezcas, para que nosotros podamos anunciar el Evangelio. Danos la oportunidad durante el día, durante la semana. Señor, preséntanos y llévanos a los lugares donde haya personas preparadas para oír el Evangelio, Señor. Queremos servirte, Jesús. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de